Importante indicar es lo siguiente, pues la celebración del matrimonio genera dentro de los cónyuges y pues de los hijos que puedan haberse en el matrimonio determinados deberes de alimentos, deberes hacia los hijos de educarlos, pero entre los cónyuges propios en el matrimonio aparecen deberes. Deber de fidelidad, deber de asistencia, el deber de cohabitación, que es el deber de lecho y habitación. Y fíjense el aspecto central que tiene respecto a los deberes que nacen como consecuencia del matrimonio. Creo que en sesión posterior ustedes van a estudiar todo lo relacionado al divorcio y pues allí van a advertir que las causales de divorcio, en esencia, tienen que ver con una infracción de los deberes que nacen del matrimonio. Sin ir tan lejos, ustedes en la diapositiva están advirtiendo que uno de los deberes que nace del matrimonio es el deber de fidelidad. Pues de antemano ya esa simple noción de lo que se conoce como el deber de fidelidad, pues nos conlleva a concluir que tratándose de la causal de adulterio que establece el Código Civil como causal de divorcio, pues en esencia ello se da por cuanto ha existido una infracción al deber de fidelidad de uno de los cónyuges en agravio de otro de los cónyuges, ¿no? Y así vamos a ver que no es que se definan los deberes que nacen del matrimonio al azar o que uno pueda presumir que ellos existen, no, sino que estos deberes, pues digamos, constituyen, por decirlo así, los bienes jurídicos respecto de los cuales se encuentran establecidas las diversas causales del divorcio por constituir una infracción, una infracción a los mismos. Ahora, conviene sí dejar algunos aspectos, conviene sí hacer referencia a algunos aspectos esenciales que se pueden dar en el matrimonio y sobre todo aquellos que guardan relación con las probabilidades, ¿no? Con las probabilidades de los conflictos que puedan girar en torno a esta institución. Pues como hicimos referencia, hay una fase prenupcial, ¿no? Que es lo que se conoce, pues, en doctrina como los esponsales. El Código Civil lo regula así, los esponsales, es decir, cuando los pretendientes de manera recíproca se prometen matrimonio, ¿no? Pero a pesar que existe una promesa legal de contraer matrimonio, fíjense que, pues, en el supuesto que alguno de los contrayentes se rehusara a su cumplimiento, ¿no? El código no establece esa sanción o no establece una pretensión que obligue a, a realizarse o a cumplirse la promesa del matrimonio. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando uno de los elementos que indicamos que tiene el Código Civil como noción, lo relacionado a que esta unión sea voluntaria. Entonces, el hecho de que, pues, a pesar de existir una promesa de matrimonio, uno de ellos se rehúsa, pues el pretendiente agraviado no pudiese concurrir ante un órgano jurisdiccional para que sea el órgano jurisdiccional quien lo obligue
a ese pretendiente que ya se rehúsa a contraer matrimonio a que realmente lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque ello ya constituiría, pues, ir en contra de lo que se establece como una unión libre. Pero sí, entonces, el código establece cierto mecanismo de compensación, ¿no? En tanto, pues, si unilateralmente uno de los pretendientes se rehúsa a cumplir con esta promesa de matrimonio, pues el código establece que el agraviado puede solicitar una pretensión de daños y perjuicios a su favor y que en todo caso, pues esta acción de daños y perjuicios debe ejercitarse dentro, dentro del plazo de un año, ¿no? Dentro del plazo de un año. ¿Y qué sucede si, pues, transcurre más de un año y no se ejercitó esa pretensión? Sencillamente, pues, ha caducado, ¿no? Sencillamente el Código Civil, cuando establece la figura de los esponsales, pues hace referencia a que la pretensión de daños y perjuicios se debe ejercitar en un plazo determinado. Esos plazos son plazos de caducidad, no son plazos de prescripción. Los plazos de prescripción se encuentran establecidos en el artículo 2001 del Código Civil o aquellos que la norma pues lo establece y lo dispone como plazo de prescripción, pero en este caso es un plazo de caducidad, ¿no? Otra de las situaciones que nosotros podemos advertir tratándose de los elementos de la noción de matrimonio es todo lo referente al aspecto que el Código Civil establece que pueden contraer matrimonio quienes pues se encuentren en esa aptitud legal. Fíjense en lo que habla el código, ¿no? Una aptitud legal, que pues no es una actitud que tenga que ver con que se encuentren sanos, ¿no? Sino una aptitud legal. Pues en el Código Civil se han establecido impedimentos de carácter absoluto. Por ejemplo, los casados. Los casados tienen impedimento absoluto, ¿no? Otro de los impedimentos que a la fecha fueron modificados, ¿no? Ya tiene casi un año de incorporada esa modificación en el Código Civil, es que, pues, los menores de edad de 18 años, menores de 18 años de edad, también tienen impedimento absoluto de contraer matrimonio. Con anterioridad a ello, debemos recordar pues que, digamos, en cierto punto, los menores podrían dispensar siempre y cuando pues ellos pudiesen, pudiesen manifestar su deseo, pero a la vez pues tengan una edad mínima de 16 años. A la fecha eso fue modificado y se dice pues que el impedimento es ya absoluto para todos los menores de 18 años, ¿no? Y de igual forma, pues hay algunos impedimentos que son relativos, pero su nombre son relativos porque considera pues que en esos casos sí puede existir una dispensa. Y es el caso, por ejemplo, de los matrimonios que son entre personas que tienen cierto grado de consanguinidad, ¿no? Y que pueden en su caso solicitar dispensa judicial. Eh, Respecto a lo que es la forma de celebración del matrimonio, también aspecto importante que corresponde abordar es que a la fecha,
pues un matrimonio puede ser celebrado ante el alcalde o a la persona que delegue el alcalde, puede ser un regidor, puede ser otro funcionario, y en su caso también se dice que puede ser celebrado, puede ser celebrado ante un notario público, ¿no? Anteriormente no existía esa facultad, no existía esa facultad eh, para realizar un matrimonio ante notario público, ¿no? A la fecha, sí, entonces, pues digamos que respecto a la formalidad que requiere un matrimonio civil, la encontramos, pues, ya sea que ésta se celebre ante un notario público o ya sea que se celebre ante el alcalde o, en su caso, pues, a quien delegue, puede ser un regidor, puede ser otro funcionario. Y en esencia, en cualquiera de las dos modalidades, pues se inicia, se inicia esta formalidad con la manifestación de los pretendientes. Y fíjense que el código precisa que la manifestación puede ser incluso hasta oral. Claro, el código establece en una precisión que pues quien pretenda contraer matrimonio lo debe expresar por escrito o de manera oral, ya sea pues al alcalde o ya sea ante el notario público del domicilio de cualquiera de los contrayentes, ¿no? Reiteramos, reiteramos, expresamente pues ya está prohibido el matrimonio de menores de 18 años, ¿ya? Eso que quede bien porque de pronto como es algo que ya creo que tiene menos de un año, pues es importante recordarlo. Ahora, este inicio de lo que implica esa manifestación libre, voluntaria de contraer matrimonio, pues conlleva, conlleva a que los contrayentes aperturen un expediente matrimonial. Entonces, en el expediente matrimonial, ¿qué es lo que van a presentar? A la fecha, pues se presentan las copias certificadas, actualizadas de las partidas de nacimiento, de las pruebas del domicilio, porque de cierta manera la norma precisa que se deben contraer matrimonio en el domicilio de cualquiera de los contrayentes, ¿no? Y pues en su caso también los documentos que puedan acreditar el estado de salud de los contrayentes, en esencia, pues un certificado médico, ¿no? Y el Código Civil, pues, fíjense que dado que ahora, pues, digamos, toda la parte del registro cada vez se va ordenando, se va organizando a través de RENIEC, pues, cuando se presenta una partida de matrimonio, de antemano ya se tiene conocimiento de la municipalidad en la cual aparecen asentados los nacimientos de los contrayentes. Y supongamos pues que alguien, uno de los contrayentes está pues en Lima, otro de los contrayentes está en Arequipa y deciden pues casarse en Lima. Entonces, sí, ellos sí es viable, pero pues como tienen que cumplir con la presentación de la partida de nacimiento de ambos contrayentes, pues quien realice el matrimonio acá en Lima, ya incluso sea el notario público que lo realice, está obligado a comunicar a la municipalidad donde aparece registrado el nacimiento del otro contrayente, informándole que ante su municipio o ante su notaría se procederá a la celebración
de un matrimonio. O sea, eso ¿para qué? Para evitar, pues, esas situaciones que se daban anteriormente, que una persona, pues, se podría casar 2 veces o más de 2 veces, ¿no? Es más, celebrado el matrimonio, por ejemplo, en el caso, celebrado ya el matrimonio en Lima, una vez que ya ha concluido el acto del matrimonio en Lima, se pone en conocimiento de la Municipalidad de Arequipa que ante Lima se celebró un matrimonio. ¿Con qué finalidad? Que en la partida de nacimiento del contrayente de Arequipa aparezca anotado que ya es casado y que pues el matrimonio se realizó con tal fecha ante la Municipalidad de Lima. Pues para entender un poco, más o menos, cuál es, qué se pretende con esto, ¿no? A ver, por ejemplo, todos tenemos una partida de nacimiento, ¿no? Y es el símil con una partida de un inmueble en registros públicos o pues una partida que en registros públicos aparezca de una sociedad o de cualquier otro acto inscribible, ¿no? Pues si uno hace una lectura de una partida de un inmueble en registros públicos, nosotros podemos advertir que ahí está toda la historia del inmueble, ¿no? ¿Quién fue el primer propietario? ¿A quién se la ha vendido? Mira que el inmueble antes estaba con la denominación de manzana y lote, ahora ya es calle con número. De pronto el inmueble ya no pertenece a ese distrito inicial, sino que ahora hay movimiento y a la jurisdicción le corresponde a otro distrito. Fíjese que ahí ha existido un gravamen, ahí ha existido una hipoteca, un embargo. En fin, todas esas situaciones aparecen ahí registradas, ¿no? Uno como que sabe la vida de ese inmueble, por decirlo así. Entonces, lo que se busca y lo que ya se ha venido trabajando por años respecto a las partidas, justamente que en ellas también queden anotadas todas las situaciones que giran alrededor de esa partida, ¿no? Por eso que hay también anotaciones marginales en las partidas o que aparecen al reverso de las partidas con la certificación propia del funcionario responsable, pues, cuando de pronto se hace una rectificación, cuando de pronto se hace un cambio de nombre, cuando de pronto se realiza algún tipo de corrección en las partidas respecto a los nombres de los progenitores que por error se haya podido inscribir así. Perfecto. Entonces, de igual manera, en ese rubro de anotaciones van a aparecer consignados, pues, esas situaciones que implican la modificación del estado civil de la persona, ¿no? Entonces, ya si a futuro se quisiera casar alguien, el registrador está obligado a solicitarle la partida de nacimiento. Obviamente aparecerá inscrito que ante tal municipio, pues ya obra una unión matrimonial. De esa manera, pues, se evita que alguien pueda pretender volver a casarse por otra vez. Otro de los aspectos que tienen que ver con la formalidad del matrimonio es que pues esa voluntad expresada al notario o al alcalde o funcionario municipal delegado de contraer matrimonio, pues requiere, salvo que así fuera dispensado, requiere de una publicación del mismo, ¿no? Entonces se publican y no solamente entiéndase la publicación a las cuales uno hace referencia en el diario, sino las publicaciones que también se realizan en la propia oficina de la municipalidad o si no, pues también en la propia oficina de la notaría.
Y para el ejemplo que hicimos referencia de, pues, contrayente de Lima, contrayente de Arequipa, matrimonio a celebrarse en Lima, pues el alcalde de la Municipalidad de Lima, pues comunicará al alcalde de la Municipalidad de Arequipa para que también allí se proceda a la publicación de este edicto matrimonial, ¿no? Entonces, pues, esa es una formalidad. ¿Con qué finalidad se realiza ello? ¿No? ¿Con qué finalidad se realiza ello? En esencia, pues, es parte de la formalidad, buscando que de pronto puedan aparecer terceras personas, que obviamente no es que sea tercera persona cualquiera, sino aquella que manifieste tener algún tipo de interés legítimo y pues formule algún tipo de oposición, pero ojo, no sustentado en algo antojadizo, ¿no? Sino una oposición que debe estar sustentado en el conocimiento de algún impedimento a los cuales nos hicimos referencia, ¿no? O sea, no es que yo lo conozco y sé que de pronto este señor tiene malas costumbres, malos hábitos o que está sencillamente incurso en un proceso penal. No, pues uno le diría, pero es que esas no son las causales que se han establecido como impedimento absoluto o impedimento relativo. Ellas no, ¿no? Pues no, el código es claro al decir que esta oposición deberá estar referida a los impedimentos y esta oposición, que si bien es cierto, puede ser planteada por cualquier tercero con legitimidad, pues requiere que sea formalizado por escrito, ya sea el alcalde o ya sea al notario público, ¿no? Tiene que existir, pues, una manifestación expresa del oponente, ¿no? Tiene que manifestarse expresamente y, pues, digamos como que ahí también la ley le ha dado esa facultad, tanto al notario como al alcalde, para que de considerar que la oposición se sustenta en aspectos ajenos a los impedimentos legales, pueda, puedan ser rechazados, ¿no? Puedan ser rechazados. El código también ha establecido la posibilidad que el mismo Ministerio Público pueda también oponerse al, al matrimonio, pero fíjense que allí también volvemos otra vez a tener una limitación respecto al ejercicio de esa oposición. Y esta limitación está dada por el hecho que, pues, la oposición solamente puede estar referida si es que se advierte que ese matrimonio estaría incurso en alguna causal de nulidad. Es decir, pues, estaría incurso en algún tipo de impedimento, porque solamente, como veremos, solamente podrá hablarse de causal de nulidad de matrimonio cuando sencillamente un matrimonio ha sido celebrado, pues a pesar de las prohibiciones establecidas por el propio código como impedimento absoluto o en su caso impedimento impedimento relativo, de ser el caso, ¿no? Y pues lo que sí, en el supuesto que se considerara que esta oposición puede tener un trámite, ¿no? Puede tener un mayor sustento y a quien corresponde resolver ya será en todo caso al juez de paz letrado del sector donde tendría que celebrarse, ¿no? Entonces, en estos casos, el alcalde o en su caso el notario, pues va a remitir todo el expediente al juez y recepcionado por el juez de paz letrado,
pues éste le comunicará al oponente un plazo para que pueda formular, para que él pueda interponer su demanda ya, o sea, con la formalidad propia de un proceso judicial, ¿no? Y de ser el caso, pues esa es, a pesar que es una oposición, es una incidencia que se presenta, tendrá un trámite propio del proceso sumarísimo. Para quienes, pues, digamos, no están un poco familiarizados con los tipos de proceso, indicarles lo siguiente, pues, que, digamos, en nuestro Código Procesal Civil, en nuestro Código Procesal Civil advertimos que hay un sinnúmero de vías procedimentales, ¿no? Tenemos los procesos contenciosos, tenemos los procesos no contenciosos. Dentro de los procesos contenciosos tenemos los procesos de conocimiento, los procesos abreviados, los procesos sumarísimos y también los denominados procesos únicos de ejecución, ¿no? O sea, dentro de ellas, nosotros solo podemos indicar que el proceso sumarísimo, pues, digamos, es el proceso que tiene los plazos más breves, ¿no? Pero que en nuestra realidad judicial, por la carga o por diversos factores, pues nosotros advertimos que a pesar de ello, un proceso dura tiempo, ¿no? No es que se resuelve de inmediato. Entonces, pues, obviamente que esto puede generar un malestar sobre todo cuando, pues, esta oposición es declarada infundada. Si ello es así, si ello es así, si al final culmina ello con una declaración que determina que la oposición es infundada, pues los contrayentes perjudicados pueden interponer una demanda indemnizatoria, ¿no? Pueden interponer una demanda indemnizatoria. Ahora bien, siguiendo con el tema de la formalidad, ¿no? Ya sabemos que el matrimonio se celebra públicamente, pues ya sea ante el alcalde, es decir, en una municipalidad o en una notaría, como regla general. Respecto al lugar de celebración, también ello puede ser objeto de dispensa, digámoslo así, porque los contrayentes pueden manifestar a cualquiera de ellos y darse la autorización del caso para que se realice en otro lugar que no sea o la sede notarial o la sede municipal, ¿no? Luego alguien podría decir, ¿sabe qué? Quiero que celebren en mi casa, ¿sabe qué? Quiero que celebre en determinado local. Bueno, de ser ello así, esas situaciones son viables, como también es viable que el alcalde, tal como hemos precisado anteriormente, pueda delegar esa función. Quien no tiene facultad para delegar es el notario. El notario sí tiene que celebrar el acto del matrimonio sí o sí. La norma es expresa, pues, al indicar que su función es indelegable, ¿no? La norma es expresa al indicar que el notario tiene que realizarlo de manera personal. Otro de los aspectos que tiene que ver también con la formalidad es el relacionado al matrimonio por apoderado. Es viable también que, ojo, solo uno de los contrayentes pues pueda contraer matrimonio valiéndose para ello de un apoderado. Pero pues se requiere que se observe determinada formalidad. El mandato, es decir, el poder, tiene que realizarse por escritura pública. Y como los mandatos se rigen bajo un principio que se llama el principio de literalidad, entonces, pues en la escritura pública de poder tiene que precisarse, ¿no? La persona con la cual
se va a contraer o se va a celebrar el matrimonio. Y el Código Civil establece que la escritura que otorgase un poder para que contrajera matrimonio sin indicar, sin indicar la persona o el otro contrayente, pues se encuentra incursa de, en causal de nulidad, ¿ya? En causal de nulidad. El Código Civil también regula aspectos propios respecto al costo del matrimonio, ¿no? Precisando pues que tratándose del matrimonio celebrado ante el alcalde, pues ninguno de los funcionarios, llámese alcalde, regidor o persona delegado, pues puede cobrar derecho alguno, ¿no? Los trámites administrativos o los derechos administrativos, pues son propios, ¿no? Que toda entidad cobra por el costo del servicio. Pero pues no puede haber un costo adicional. En cambio, sí, tratándose de lo que es el matrimonio civil celebrado por notario, pues el código establece pues que esa gratuidad de los trámites matrimoniales no les alcanza al respecto. Y finalmente, precisar que pues, la prueba idónea que acredite la, la celebración del matrimonio es la partida, partida correspondiente, la copia certificada de la partida correspondiente, ¿no? Si alguien quisiera hacer algún tipo de trámite, alguien quisiera hacer alguna, alguien quisiera hacer alguna tramitación, reclamo, proceso de alimentos, divorcio, lo que fuera, pues obviamente que nos va a requerir, lo que nos va a requerir es la partida de nacimiento correspondiente. En conclusión, en esta primera parte, precisar lo siguiente, pues sí, bajo el marco de constitucionalidad, el Código Civil, pues regula el matrimonio, fija una noción de matrimonio a partir del cual, pues establece elementos esenciales, dentro de los cuales, como hemos precisado, es el hecho que la unión sea una unión libre, espontánea, voluntaria, no puede obligarse o no puede permitirse un matrimonio obligado, no pudiese incluso exigirse por la vía judicial el cumplimiento de un matrimonio a pesar que existiese una promesa. No, no puede darse. Tiene que ser libre, voluntaria. De la misma forma, esa unión libre y voluntaria solo puede ser realizada a través de una unión de varón y mujer, pero que, porque el Código Civil así lo establece, ellos tienen que tener una aptitud, una aptitud legal y observar, observar la formalidad a las cuales hemos hecho referencia, es decir, la apertura de un expediente matrimonial, ya sea ante la municipalidad, ante el notario, con el cumplimiento de las publicaciones correspondientes o los edictos correspondientes, salvo las dispensas del caso, las probabilidades que después de la difusión de ellos se pueda formular algún tipo de oposición, la solución a ellos y, de ser el caso, la facultad para poder solicitar una indemnización y daños y perjuicios si es que la oposición fuera infundada. Y pues que esta noción de matrimonio también pues implica reconocer en ellos, reconocer que los contrayentes han deseado realizar
una vida en común. Por efecto del matrimonio, tal como aparece en la diapositiva que a ustedes a cual pueden dar lectura, nosotros podemos advertir que pues los cónyuges asumen derechos y obligaciones no solamente respecto a ellos, sino también respecto, pues, sobre todo a sus hijos cuando, pues, cuando tienen hijos, ¿no? Cuando hay hijos. ¿Alguna pregunta hasta esta etapa? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden valerse del audio. Bueno, hay algunos aspectos que son importantes tocar dentro de la relación que se da entre cónyuges, ¿no? Es esencial conocerlos, sobre todo creo que en la próxima sesión ustedes van a abordar todo lo referente a las causales de divorcio. Esta celebración del matrimonio conlleva al nacimiento de obligaciones de los cónyuges, obligaciones que por cierto son comunes, ¿no? Pues tienen una obligación de alimentar y educar a los hijos, como bien ustedes pueden ver, pero ya respecto a lo que es el matrimonio en sí, pues hemos visto que los cónyuges se deben de manera recíproca, es decir, de manera recíproca, o sea, es ambos, no es que yo soy el varón y yo puedo hacer esto y usted no puede, no, 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 no. Las obligaciones son recíprocas, este, las obligaciones son recíprocas, ¿no? En lo que se respecta a la fidelidad y asistencia, ¿no? Luego, pues también se da el tema del deber de cohabitación, o sea, el compartir el lecho y habitación. Es por eso que sencillamente habrán algunos supuestos en los cuales los cónyuges ya no quisieran o no quieren ya cumplir con este deber y pues sencillamente se comunica o se ve la forma como dejar constancia que ya no se va a cumplir con este deber o en su caso, pues iniciar un proceso de separación de cuerpos. En esencia, pues, otra de las situaciones que cobra relevancia es que se otorga una igualdad de derechos tanto al varón como a la mujer respecto a lo que es el deber y el derecho de participar en las decisiones propias del hogar, sobre todo en la parte administrativa, de gobierno del hogar, ¿no? Y pues su deber de cooperación al desarrollo o al cumplimiento de, de lo que sea la proyección de la familia respecto al matrimonio, ¿no? Luego, acá también es conveniente tratar un aspecto básico. Cuando nosotros hablamos de ya un matrimonio, nos conviene, pues, o es muy importante tener en conocimiento o saber quién tiene la representación de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, de cierta forma, basta el consentimiento de uno de ellos, se requiere el consentimiento de los dos. Bueno, si lo que nosotros enfrentamos es ya una controversia judicial, pueden existir pues diversas situaciones. Una de ellas es que de pronto uno de los cónyuges tenga el poder del otro para poder representar a la sociedad conyugal, ¿no?
puede realizarlo, pues tiene la representación sumada a ella su propia decisión. Eso va por un lado. Pero, pues, cuando nosotros estamos frente a procesos en los cuales la sociedad conyugal es demandada, el emplazamiento tiene que realizarse hacia ambos cónyuges. Me explico con un ejemplo. Si alguien quisiera interponer una demanda, una demanda contra una sociedad conyugal, pues tiene que interponer la demanda tanto contra el varón como la mujer. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque es un patrimonio autónomo. Para eso, pues uno tiene que dar una lectura de las disposiciones propias del Código Procesal Civil. Allí se considera el matrimonio como un patrimonio autónomo y se establece que cuando va a ser emplazado, es decir, cuando es demandado, se requiere que sean notificados, sean comprendidos como demandados en ambos procesos, en que digo, sean comprendidos como demandados ambos cónyuges. Ya, ambos cónyuges. Pero si la sociedad conyugal actúa como demandante, se requiere pues la participación o se requiere el consentimiento de solo uno de los cónyuges, solo uno de los cónyuges. ¿Ya? Otro de los aspectos que también es importante respecto al matrimonio, ya después le absuelvo su inquietud por ahí a quien me ha preguntado por chat, es todo lo referente al régimen patrimonial. Entonces, allí puede suceder lo siguiente, que de pronto, pues, se casan sin manifestar nada o sin expresar nada respecto a cómo será el régimen patrimonial y pues ante esa situación de silencio, se entiende que los cónyuges optaron por el régimen patrimonial, por el régimen de, de una sociedad matrimonial, ¿no? Una sociedad de gananciales que se conoce, ¿ya? Y acá vamos a hacer alguna referencia para tener claras las cosas. Este régimen económico que se da o este régimen que se conoce como sociedad de gananciales en el matrimonio, pues tiene un estatus jurídico especial. Por decir, el matrimonio compra un terreno de 1000 metros cuadrados, no es que ya cada uno de nosotros es dueño de 500 metros. No, 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 no es así. No, claro, de pronto, de hecho, ellos pueden dividirse, se distancian, se separan de hecho, pueden dividirse, ¿no? Pero ello no es así. Se requiere que, pues, previamente a cualquier situación respecto al futuro de los bienes, tiene que previamente, pues, establecerse un régimen que se llama de decaimiento del vínculo matrimonial, ya sea por separación, ya sea por divorcio o algo, y posteriormente a ello se procede a la liquidación de los gananciales, ¿no? Estableciéndose pues cuáles son las cargas que tienen, cuáles son las deudas que ha tenido el matrimonio y lo que queda ahí. O sea, el tratamiento es completamente diferente de cuando, por ejemplo, dos personas son copropietarias de un inmueble, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Es diferente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro es que, pues, antes del matrimonio, o quizás también estando dentro del matrimonio, los cónyuges pueden optar, pues, por un régimen de separación de patrimonio. Entonces, antes que se celebre el matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar por ese régimen de separación de patrimonio, pero requiere de una formalidad esencial. Otra vez, que esa decisión se realice por escritura pública y fíjense que solo tendrá efecto jurídico si es que ese acuerdo de separación de patrimonios se inscribe en el registro personal. ¿Ya?
se inscribe en el registro personal. Por ahí hay una pregunta, a ver, alguien me ha hecho una pregunta. Y, ya, acá hay una pregunta del señor Esquerre, me manifiesta si es viable que pueda celebrarse el matrimonio de quien se encuentre en el extranjero. Claro que es viable, pues, o sea, si hay una persona que se encuentra en el extranjero, puede hacer uso de la formalidad del matrimonio a la cual hemos hecho referencia y precisar que en su caso se representará a través de un apoderado. Entonces, el Código Civil establece cierta formalidad. La formalidad es que sea por escritura pública. Entonces, pues, si estuviese acá en el Perú, aún así esté en otra ciudad, pues tendría que ir a un notario, otorgarle una escritura pública, esa escritura pública registrarla, ¿no? Y lo que sí, el Código Civil establece lo siguiente. En la escritura pública tiene que aparecer debidamente identificada la persona que será el apoderado y además de ello las facultades para que éste en su representación contraiga matrimonio identificando, ¿no? Sé que yo, Juan, me casaré con María fulana de tal. Tiene que aparecer expresado. Mientras más detallado sea, mejor. Mientras más detallado sea, mucho mejor. Más detallado me refiero a que de pronto dice, ¿no? Autoriza facultades para que se case, ¿no? Ante la municipalidad de tal, ¿no? Para eso, obviamente, pues los contrayentes ya han, han convenido, ¿no? Se entiende que conversan, se entiende que existe el diálogo, todo, ¿no? Entonces, los poderes se rigen por lo que se denomina como principio de literalidad. Entonces, mientras más específico sea, es mucho mejor, ¿no? El Código Civil establece como requisitos, digamos, o elementos básicos, es que se establezca quién será el apoderado, que el mandato se realice por escritura pública y se establezca la persona con quien se va a contraer matrimonio, ¿no? Eso es lo. Ahora, ¿qué pasa si una de ellas está en el extranjero? ¿Qué pasa? Se entiende pues que esta persona que está en el extranjero concurre a una embajada o al consulado de Perú en el extranjero y pues indica esta situación, que quisiera otorgar una escritura de poder con fines matrimoniales y deberá precisarle pues al funcionario diplomático que pues requiere que el poder sea por escritura pública, que con expresión de la persona que actuará en representación y con la identificación de la persona con quien se va a contraer. ¿No? Son datos. El funcionario diplomático pues celebra, ellos tienen funciones consulares en el extranjero y le otorga la documentación correspondiente. Esa documentación correspondiente o ese poder lo remiten a Lima y una vez que ha llegado acá a la ciudad de Lima, concurren a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se proceda a lo que se conoce como el apostillado, pues, ¿no? Entonces, es la formalidad propia de ese poder. Lo formalizan y posteriormente a ello, para mayor seguridad, lo presentan a registros públicos. Lo presentan a registros públicos, lo inscriben y obviamente ya tienen o han cumplido con acreditar, contar con una escritura pública de poder. ¿Ya? Han cumplido. ¿Alguna otra pregunta?